Continuamos con más información en la pantalla de Canaley. Ya está con nosotros Federico Glustein, él es economista, para hablar sobre esta hoja de ruta que pretende seguir el presidente Javier Milei hacia una eliminación gradual de los impuestos. ¿Cómo está, Federico? ¿Cómo estás, Liliana? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por recibirnos. Bueno, comentanos un poco estas declaraciones que realizó el presidente Javier Milei en caso de que haya una recuperación económica y esta baja de impuestos o eliminación. Bueno, principalmente es algo que había dicho el presidente en campaña, que la presión impositiva del país era muy alta y que obviamente su misión como presidente iba a ser bajar la cantidad de impuestos. Obviamente, algo que es cierto y es que nunca se puede bajar impuestos cuando un país cae en su economía porque no tendría el Estado donde recaudar, pero sí su misión era bajar impuestos. Hay algo que es cierto, es que la Argentina entre impuestos, tasas, tanto municipales, provinciales como nacionales, tiene aproximadamente 190, con lo cual uno se pone a pensar como contribuyente que se pueda llegar a disminuir algún tipo de impuestos y tiene una lógica desde el punto de vista contributivo. Federico, bueno, contanos un poco también para entender cuáles son los impuestos hoy que está mirando el gobierno. Tengo entendido que el impuesto país es uno de ellos. Bueno, sí, es correcto. Primero es el impuesto país es el impuesto con el que más está recaudando el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando le incorporó la parte de fletes y de servicios exteriores, le incorporó un elemento a la recaudación que anteriormente no tenía, que tiene que ver con el sector externo. ¿Qué pasa? Hoy, cuando vos recaudas mucho con este impuesto país, que no es solamente el impuesto que tienen los compradores de dólar ahorro o los que van a gastar al exterior ya, sino que está muy vinculado a la actividad económica de la balanza comercial, es una gran boca de recursos para el Estado. Obviamente, hoy parte de la recaudación se sostiene por eso, otra parte se sostiene por el IVA y otra parte también se sostiene por impuesto a las ganancias y bienes personales. Entonces, lo que planteó el gobierno son dos impuestos principalmente. Uno que tiene que ver con el impuesto país, que cuando se recupere la economía, ver la forma de suprimirlo. Eso le va a permitir además liberarse del cepo cambiario que hoy ataca la economía argentina. Y por otro lado también el impuesto a los bienes personales, que como dice que es un impuesto que está mal, dicen desde el gobierno, porque le estoy penalizando al que invirtió plata en el país. Digamos, tiene esa concepción, que en realidad es el impuesto a aquellos que tienen una determinada cantidad de bienes y que tienen que pagar por esa tenencia. La idea sería unificarlo con ganancias y con el impuesto de la herencia para hacer un impuesto mucho más global y que solamente se pague una vez por ese bien. ¿En qué beneficiaría a la economía en caso de que estos impuestos sean eliminados o que se bajen? Bueno, en realidad en sí a la economía facilitaría a que muchos ingresos y que luego son compra de inmuebles o de rodados pasarían a estar en blanco si los Claro. impuestos son mucho más bajos. Pero también es cierto que cuando uno unifica impuestos que tienen cierta similitud en la aplicación, permite al Estado recaudar mejor, no sé si más, pero mejor, que a la larga terminarían permitiéndole incorporar mayor recaudación a partir de esta simplificación. Lo mismo con el impuesto país. El impuesto país se creó porque había demasiados compradores de dólar ahorro y demasiados turistas en el extranjero que gastaban dólar que estaba barato y se le puso una pena, si queremos decirlo, que luego la FIP se lo devolvía a los contribuyentes un año después. Bueno, resolver este tema también es resolver parte de los problemas del tipo de cambio y de los tipos de cambio paralelos. Es decir, por ahí el Estado va a dejar de recaudar, pero en sí va a simplificar la economía compleja que tiene nuestro país. Sí, los tipos de cambio paralelos, bueno, incluso ahora el blue tuvo un rebote bastante importante, ¿no? Volvió a subir. Sí, es correcto. Bueno, cuando este gobierno que está tratando de bajar el fiscal bajó la tasa de interés,
al 40% anual, como vimos en los últimos días, los ahorristas empezaron a migrar hacia la divisa que estaba muy barata. Teníamos el blue a 1040, 1050 y hoy está en 1230, al contado con liquidación cerca de los 1200 pesos. Bueno, tenemos un dólar tarjeta que está en 1450 pesos. Todas estas variabilidades del tipo de cambio no son comunes en las economías globales. Generalmente eso pasa cuando hay demasiados controles. Bueno, eso es algo a lo que vino a resolver el gobierno de Javier Milei, sin lugar a dudas. Sí, bueno, volviendo también al tema anterior, el presidente hizo mención a estos impuestos en caso de que haya un rebote en la economía. ¿Crees que esto se va a dar? ¿Va a haber una recuperación económica? Bueno, yo creo que hoy no podríamos afirmar que vaya a haber una recuperación. Sí, lo que se empieza a ver es una estabilidad en la caída. ¿Por qué? Porque ya parte de los sectores que cayeron ya empiezan a ceder en esa caída y se empiezan a estabilizar. Después hay sectores como el sector agropecuario, el sector minero, el sector turismo, que empiezan a esbozar algunas líneas de recuperación y son sectores de mucho peso. Entonces empiezan a compensar toda la caída que empezó desde la devaluación que hizo el gobierno en diciembre del año pasado y que no permitió recuperar el poder adquisitivo de los ingresos, tanto de los trabajadores como de las empresas. Lo que vamos a empezar a ver a partir, si queremos, de septiembre u octubre, es, luego del bache que suele haber a mitad de año, un esbozo de recuperación que no va a alcanzar a recuperar la fuerte caída que vamos a tener